Pues mire, todos en esta mañana, en este día, hicimos prácticamente lo mismo al despertarnos. ¿Sabe por qué le digo? Porque todos vino el despertador, nos levantó, quizás usted ya se levanta naturalmente, ¿verdad? En las mañanas nos levantamos, ¿no?, de la cama, salimos de la cama y de una forma u otra, mire, todos acá, este día, estuvimos enfrente de un espejo. Enfrente de ese espejo esta mañana, como pueden ver acá. Y las cosas que el espejo, si pudiera hablar, ha visto. Imagínese usted, eso ni hablar, ¿verdad? Cosas espantosas. Se ríen algunos porque es la verdad, ¿no? No celebramos Halloween esta semana, ¿verdad que no? Pero pareciera que estuviéramos disfrazados en las mañanas delante de ese espejo algunos de nosotros, ¿verdad? Las cosas que ese espejo ha visto son espantosas. Mire, sin hablar, ese espejo nos dice algo. Nos recomienda que sería buena idea quizás lavarnos la cara, ¿verdad? Especialmente con todas las alergias que hay ahorita en Houston, lavarnos la cara, por favor. Cepillarnos los dientes, quizás peinarnos, por favor. Para las mujeres este espejo implica un proceso de transformación, ¿no es cierto? Y digo eso, mire, lo digo con todo el amor, con todo el respeto, porque yo tengo una casa llena de mujeres y mujercitas, señoritas ahorita, que el espejo quizás es el mejor amigo, pero todos estamos enfrente de ese espejo. Ahora le voy a decir, oiga, el propósito principal de ese espejo, uno de ellos, es precisamente revelar lo que hay enfrente. La realidad que tiene enfrente ese espejo, quizás el propósito principal es de corregir algunas cositas que vemos. No, mostrarnos los cambios que necesitamos hacer antes de salir al público, por favor. Mire, el espejo no puede cambiar nada. El espejo no nos peina. El espejo no nos lava los dientes, sino únicamente revela lo que necesitamos hacer. Revela nuestra condición, revela nuestra naturaleza verdadera que está enfrente. ¿Sabe? En la palabra de Dios, nosotros encontramos también un espejo. Un espejo que nos revela la realidad de nuestra condición exterior, pero también nos revela este espejo la realidad de nuestra condición interior también. Santiago capítulo 1, versículo 22 y 24 le pone nombre a este espejo. ¿Sabe cómo llama a este espejo? Santiago lo llama la ley perfecta de Dios. Y si usted lee el pasaje que acabo de mencionar, usted va a descubrir que Santiago, el medio hermano de Jesús, nos dice que si nosotros miramos atentamente el espejo de Dios, mire, el espejo de Dios nos muestra una realidad también. Nos muestra y nos motiva no solamente para ver la realidad de nuestra condición, sino nos motiva a hacer algo, a poner en práctica los cambios que necesitamos hacer, poner nuestra fe activa. Es ese capítulo de Santiago. Y nosotros el día de hoy continuamos una serie, si usted nos está visitando, en el libro de Gálatas. Y hemos estado viendo el apóstol Pablo hablar de muchas verdades. Y hoy nos va a hablar el apóstol Pablo en nuestro pasaje del verdadero propósito de la ley perfecta de Dios. Nosotros hemos hablado de la ley ya por varias semanas en esta serie. Hemos mencionado que habían unos judaizantes, unas personas que estaban imponiendo la ley judía en cristianos gentiles. Cristianos que nada que ver con el judaísmo. Ellos estaban diciendo que para estar bien delante de Dios, estos creyentes necesitaban hacer ciertas reglas, esta ley. Pero la semana pasada, Pablo nos menciona en el capítulo 3 de Gálatas
le habla a estos creyentes y les dice, mire, el padre de la fe cristiana, el padre de la fe judía también fue Abraham. Y Abraham no siguió unas reglas para estar bien o ganar puntos delante de Dios, no. Abraham sencillamente le creyó a Dios. Y la Biblia dice que el creerle a Dios se le fue acreditado justicia de Dios únicamente, independientemente de lo que él podía hacer. Así es que hoy Pablo va a decir, mire, nosotros no ganamos puntos al seguir reglas de la ley. La ley no nos puede acreditar nada. De hecho, la ley, otra vez, vamos a ver, nos muestra una realidad. Es un espejo únicamente a una realidad. Así es que si usted tiene una Biblia, vaya conmigo a Gálatas 3. Continuamos nuestra serie. Gálatas 3, y como contexto, mire el versículo 6 conmigo. Versículo 6, comencemos ahí. Como contexto de la semana pasada, Gálatas 3, 6 dice así. Así Abraham, otra vez, creyó a Dios únicamente y se le fue contado como justicia, bien delante de Dios. Por tanto, sepan que los que son de fe, que los que creen, independientemente de seguir reglas, los que creen a Dios, estos son hijos de Abraham, hijos de bendición, pero no los que viven por las leyes, por las reglas, por las tradiciones. Si usted quiere vivir bajo tradiciones para estar agradable delante de Dios, usted va a ir a otro lugar. Y Pablo continúa, no los que viven por la ley. Versículo 10, ahora sí es nuestro pasaje de esta mañana. Ahora sí, mire esto. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley, los que siguen estas cosas para estar bien con Dios, están, mire Pablo lo que dice, bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mire, palabras fuertes. Y nosotros hemos mencionado que Pablo en esta carta de Gálatas habla directo, habla fuerte, le habla fuerte a los judaizantes, le habla fuerte, vimos la semana pasada a los gálatas que le están dando la espalda a la gracia de Dios. Y aquí otra vez dice, si ustedes siguen estas obras de la ley, están bajo maldición. La primera cosa que Pablo nos dice que la ley perfecta de Dios revela para nosotros es, número uno, y si usted está siguiendo la guía, aquí está el primer blanco, le puede tomar foto otra vez a este código para seguir estos apuntes con nosotros. La primera cosa que dice es que la ley primeramente revela, mire, nuestra condición de maldición. Primero. ¿Cómo es eso? Bueno, déjeme explicarlo en esta mañana. Mire, nosotros nos damos cuenta rápidamente que si queremos seguir reglas tenemos un problemita, ¿sabe? Porque nadie aquí puede seguirlas al 100%. Rápidamente vemos que es imposible hacer lo que estas reglas realmente nos están pidiendo. ¿Por qué? Porque todos caemos cortos a obedecerla al 100. Mire, yo creo que los judíos quizás pensaban esto en su subconsciente, pero de todas maneras tenían un montón de leyes. Cuando nosotros pensamos en la ley perfecta de Dios como creyentes hoy en día, automáticamente, si pensamos en el Antiguo Testamento, pensamos en los 10 mandamientos de Dios. Los famosos mandamientos que si usted no los ha leído, le recomiendo que los lea. Está en Éxodo 20 por primera vez. Éxodo 20, 10 mandamientos. Los judíos seguían esto, Moisés le da lo que Dios desea, estas leyes a su pueblo, pero no para ahí la ley de Dios, porque Dios demandaba muchas cosas más. De hecho, alguien se atrevió a contar todos los mandamientos que Dios le da al pueblo de Dios y sabe, son más de 613 mandamientos
que Dios deseaba de su pueblo. Porque no estaba limitado a 10 mandamientos, estaba limitado a todo el sistema levítico, cómo los sacerdotes tenían que presentarse delante de Dios. Todos estos mandamientos son más de 613. Y mire, esto ni siquiera tiene que ver con las tradiciones y las costumbres que fueron impuestas a esta ley en el Nuevo Testamento por los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, todos estos escribas. Mire, ellos le pusieron más salsa a los tacos a esta ley, a todas estas reglas. Porque ellos decían, no solamente hay que observar el sábado, vamos a decir el Shabbat, pero hay que tener cuidado cuántos pasos uno hace ese día, porque si no está uno trabajando, está haciendo mucho. Así es que son solamente 50 pasos al día, mijito. Si tú cruzas eso, quiebras una ley, una tradición. Empezaron a imponer todas estas cosas. Entonces imagínese usted un montón de reglas, un montón de tradiciones. ¿Piensa usted que las llena? Mire, comencemos con los 10 mandamientos, los que nosotros conocemos. Usted pueda decir, pastor, yo creo que los 10 mandamientos hay algo que dice que no hay que matar. Pastor, yo no he matado a nadie. Es que 100 puntos, pastor. Qué bueno. Pastor, también creo que dice que no hay que mentir, ¿verdad, pastor? Yo tampoco he mentido. Dudoso. ¿Sabe por qué le digo dudoso? Porque muchas veces decimos, bueno, no es una mentira grande, es una mentira pequeñita, si es que nada que ver, eso es, pero si no la seguimos al 100, sea pequeña o no, caemos corto. Así es que usted puede decir, pastor, yo no he matado, que bueno, 100 puntos, yo he mentido, dudoso, ¿verdad? Pero vamos a darle el beneficio de la duda a usted, ¿ok? Pero ¿qué de los otros mandamientos? ¿Qué del mandamiento, mire, de hacer algo, robar, vamos a decir? ¿Qué de robar? Usted puede decir, pastor, yo nunca he robado, o sea, yo nunca he hecho eso. Bueno, si es robo pequeño, usted otra vez caemos en lo mismo, somos mentirosos, somos ladrones al final del día. ¿Acaso no? A ver, vamos a ver, levante su mano los mentirosos el día de hoy, levante su mano. Y más le vale, ¿verdad? Porque si no mentimos aquí en la casa del Señor. Todos caemos corto, ¿no? Hemos caído corto a lo que Dios demanda para nosotros. Y otra vez, minimizamos el estándar de Dios. Minimizamos el estándar porque nos comparamos. Mire, muchas veces minimizamos el estándar a nuestra definición. Pero le quiero dar un ejemplo. El estándar de Dios, cuando hablamos del estándar de Dios, es perfección. Es un estándar altísimo, altísimo que nadie puede llegar. El ejemplo que le puedo dar es, mire para arriba, mire este techo que está acá un poquito manchado por la lluvia, ¿verdad? Hay que actualizarlo un poquito, pero techo hermoso, pero techo altísimo. Aquí estamos hablando, no sé, más de 70 pies, 80 pies, hasta 100 pies quizás, yo no sé, pero altísimo. Si yo le digo a usted, mire, aquí, ¿cuántos pueden tocar el techo? Nadie. No importa qué alto usted pueda brincar. Y mire, le voy a decir, hay algunos aquí que jugaron básquetbol. Entonces pueden brincar más alto que la persona que tiene a su lado. Pero todavía caemos corto. Así es que esa mentirita que usted define es igual a la mentirota que le dicen por apodo a la hermana que quizás está aquí, que hace también. Todos caemos corto a tocar este techo. Caemos corto a lo que Dios demanda. Mire, hablemos de otros mandamientos. Un ejemplo, ¿qué de codiciar los bienes ajenos? ¿Ha codiciado usted lo que ve en Facebook o Instagram? ¿Qué de tener pensamientos impuros? ¿Qué de tomar en vano el nombre de Dios? ¿Qué de amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Realmente llegamos al estándar alto de perfección todos los días? Definitivamente que no, fallamos por completo. Y si usted todavía está agarrado al que, bueno, pastor, es que yo nunca nunca he matado a alguien. Pastor, eso es bueno, ¿verdad? Yo nunca he matado a alguien. Bueno, Pablo va a decir, mire,
si usted no llena a todos, es culpable de todos. Mire lo que dice el texto otra vez. Versículo 10 dice, maldito todo el que no permanece ¿en qué? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si caemos corto en mentir, en robar, en codiciar los bienes, caemos cortos, dice Pablo, en todos. Nos pone en la misma categoría, amigo. Todos estamos en el mismo barco con esto. Y esto, mire, el fallar el estándar de Dios, bíblicamente hablando, es desobedecer lo que Dios demanda de nosotros. Somos personas desobedientes y la desobediencia en la Biblia se llama pecado. Es por eso que hemos fallado el marco, porque nadie aquí puede brincar. Es frustrante brincar, jamás lo podemos hacer. Es imposible y el pecado tiene consecuencias. Porque nosotros escogemos esto. Nosotros nos vamos, nos descarrilamos de Dios y esto merece un castigo. Y usted puede decir, eso es injusto. No, al contrario, es justo. Porque cuando Dios le dijo a Adán, el primer hombre que él creó, le dijo la advertencia, mira, si tú comes de ese árbol, ciertamente morirás. Y Adán comió. Dios tiene que ser verdadero en lo que dice. Va a ser justo en lo que Él hace y va a tener que hacer precisamente lo que le dijo, vas a morir, van a haber consecuencias y las consecuencias para Adán, ustedes las saben. Adán fue removido, separado de Dios completamente. Adán y Eva fueron castigados en ese huerto, separados de Él, y la muerte vino como resultado. Muerte física, muerte espiritual, una desconexión. Y ¿sabe? Como resultado, la maldición de la muerte y el pecado nos ha afectado a todos acá. Todos estamos en lo mismo. Mire, del bebé recién nacido que ni siquiera puede hablar, él cae en esta categoría. Al hombre que gracias a Dios llegó a más de 100 años, él todavía cae en esta categoría. Esta es nuestra condición. Hay personas acá en nuestra sociedad, personas que, mire, a pesar de esta condición que nosotros tenemos, que la Biblia nos dice todos fallamos, todavía creen que pueden hacer buenas cosas para estar bien con Dios. No sé si usted ha oído la frase en nuestra sociedad que dice, mire pastor, con tal que uno sea bueno, intente bien y no mate a nadie y se haga lo mismo y se quede ahí en su casa y no ponga peligro con otros, todo va a estar bien, pastor. No importa lo que usted crea, usted pueda creer lo que usted quiera. Yo también, usted está tranquilo y todo va a estar bien. Somos buenas personas, con tal que hagamos algo, mire, el Dios nos va a dar un like, Dios nos va a dar 100 puntos al final, todo va a estar bien. No sé si usted ha oído esta lógica, ¿cierto? Bueno, le voy a dar una lógica también. Le voy a hacer una pregunta quizás en esta mañana. Mire, ¿cuándo fue la última vez que un policía lo paró a usted por conducir a la velocidad que tiene que conducir? Lo paró. Qué bueno, sigue así. 35, por favor, qué bueno que lo estás haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que un policía lo felicitó a usted, lo paró a un lado por pararse en una luz roja en una intersección? ¿Verdad que no surge de esa forma? Jamás en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque las leyes de tráfico no fueron creadas para felicitarnos o darnos 100 puntos de aprobación. Fueron diseñadas primordialmente para dar, mire, un estándar en nuestra sociedad. Un estándar que los que la quiebran, eso sí, van a tener que tener consecuencias. ¿Sabe? La ley perfecta de Dios es lo mismo. No fue diseñada para que quizás las cosas que usted pueda seguir va a estar usted bien delante de Dios, porque otra vez no podemos hacerlas. Mire, la ley de Dios, dice Pablo, fue para mostrarnos la realidad
que todos hemos caído cortos, que estamos en nuestra condición bajo maldición. Y no es el pastorcito que le diga a usted malditos, maldiciones. Es Pablo. Pablo hablando del Evangelio. Y mire, eso es horrible oír. Usted puede decir, ese es un Dios injusto. Ese es un Dios que no ama. ¿Cómo puede Él dar esto? Esta es una condición horrible, frustrante. Pero gracias a Dios, que la ley perfecta de Dios no para ahí. La ley perfecta de Dios nos muestra primeramente nuestra condición de maldición para llevarnos al segundo punto. ¿Qué es ese? Bueno, la ley perfecta de Dios revela nuestra necesidad de un Salvador. Amigo, hay que conocer nuestra condición para entender nuestra necesidad. Quizás tú has entrado por estas puertas sin saber tu condición. Bueno, te acabamos de explicar esto. Que estás bajo la maldición de Dios al seguir tus buenas obras. Que estás perdido totalmente sin la capacidad de tocar el techo perfecto de Dios. Hay una necesidad. Y es aquí la hermosura también de esta ley perfecta. Nos revela nuestra necesidad de un gran Salvador. ¿Y quién es Él? Versículo 13, mire esto, versículo 13. Dice Cristo. ¿Quién? ¿Quién? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero. Mire que uno de los versículos más poderosos, y espero en Dios que el Dios vivo ahorita nos esté hablando a nuestro corazón, porque esto es poderosísimo para nosotros. La palabra aquí redimió, mire, tiene la idea en el original de ver a un grupo de esclavos en el mercado de esclavos, porque así se compraban. Es ver a un esclavo ahí y redimir a uno. Escoger a uno y redimirlo pagando un precio por ese esclavo. Mire, aquí esta es la idea de redimir, liberar a ese esclavo. El redimir tenía la idea de pagar algo por él. En otras palabras, mire, Dios nos vio. Dios te vio a ti, me vio a mí. Sin la capacidad de tocar el techo, sin la capacidad y la frustración de estar muertos en nuestros pecados, y ahí en la esclavitud del pecado, Él nos escogió, nos redimió, pagó un precio por nosotros. ¿Y cuál fue ese precio? El texto lo dice: Cristo se hizo maldición por ti, por nosotros. Porque dice la Escritura: maldito todo el que cuelga en un madero. ¿Qué significa eso? ¿A qué madero está hablando ahí? Bueno, está hablando precisamente de la forma que los romanos pagaban la muerte a un criminal. Ese madero es la cruz del Calvario. Es una cruz como esta que tenemos aquí en la pantalla. Mire, esta cruz para la sociedad romana era un símbolo. La cruz, mire, era donde los culpables colgaban. La cruz era donde la gente que quiebra leyes, que no las pueden seguir, colgaban. Los desobedientes ahí colgaban. Los que caían cortos al estándar de la sociedad, ahí colgaban. ¿Sabe? Suena como nosotros. Y quiero decirle algo el día de hoy, amigo, hermano. Es que yo no sé si usted sabe, pero todos aquí en Adán teníamos una cruz con nuestro nombre. Esta cruz que usted ve aquí le pertenecía a Pablo Bernabé Monroy. Y si usted quiere ponerle todo su nombre completo, porque Dios lo conoce, esa cruz tiene su nombre. Todos tenemos una cruz con nuestro nombre. Pero lo hermoso de esto es que Cristo se hizo maldición por nosotros al colgar
en nuestra cruz por nosotros. Al colgar en ese madero por nosotros, Él se hizo un sustituto. Mire, Él no pagó un precio con una moneda de plata o de oro. Él pagó el precio con su vida. Él, culpable yo, que merezco subir en la cruz con mi nombre, el que es desobediente, Él me agarró. Subió en esa cruz con mi nombre para mí, para pagar mis pecados en esa cruz, removiendo la maldición del pecado, del castigo que yo merezco delante de Dios. Él lo pagó por nosotros. El que obedeció perfectamente los 113 mandamientos de Dios y más. El que pudo tocarle al techo sin abrir los ojos. El que fue perfecto se hizo maldición por nosotros al subir en esa cruz con nuestro nombre. Esto es lo que hace Jesús. Mire, esto es la hermosura del Evangelio. Esto es lo poderoso que cambia, mire, nuestra circunstancia horrible, porque es horrible. No hay esperanza sin Él. No hay nadie que pueda tocar el techo. Solo Jesús. Y Él lo hizo por nosotros. Esta es la buena noticia, hermano, que Él lo hace todo por usted. No hay nada, no hay obediencia, Él ya lo hizo. Isaías 53, versículo 5 lo pone así, dice: Él, Cristo, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Qué maravilloso es eso. Qué amor es eso. Eso es gracia. Eso es misericordia. Y eso es para al que quebró tantas como el que quebró una. Todos estamos desesperadamente necesitados de un sustituto. Y Él lo hizo por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, aquí Pablo termina esta sección en el versículo 14. Mire lo que dice. Termina diciendo Pablo: ¿por qué hizo Cristo todo esto? A fin de que en Cristo Jesús, dice, la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Las promesas de un linaje escogido. Las promesas de una simiente que nunca tendrá fin. Las promesas de bendición vienen a nosotros en Cristo Jesús para todo el mundo. También dice y termina versículo 14, para que recibamos la promesa del Espíritu mediante la fe. En otras palabras, que estuviéramos unidos. ¿Sabe? Cuando nosotros confiamos en el Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Es el sello que nos bautiza en el cuerpo de Cristo, que permanecerá por la eternidad, estar unidos con Él. ¿Sabe? Hoy nosotros podemos unirnos a Él por lo que Jesús hizo por nosotros. Pablo le dice aquí a los creyentes, a estos Gálatas, que la vida de fe es la que agrada a Dios. La vida de fe es la que nos va a dar 100 puntos. Bueno, siervo fiel, entra a este lugar preparado, pero entra por medio de Cristo Jesús únicamente. La gracia de Dios, oiga esto, es únicamente, la salvación de Dios es únicamente por la gracia, por la fe en Cristo Jesús, dice Pablo, y nos dice eso a nosotros también. A nosotros hoy, donde quiera que estemos, cualquier cosa que tú has hecho, amigo, hay esperanza en el Evangelio de gracia. Hay perdón en este Evangelio de gracia, hay llamado en este Evangelio de gracia. Es un amor que nos persigue, es un amor que no tiene sentido. No tiene sentido, pero le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Mire,
Oiga, 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 oiga. Escucha la gracia de Dios tocar a tu corazón. No es obras, tú no la puedes hacer. Cristo lo hizo por ti. Señor, te damos gracias.